todos nuestros hermanos. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Recuerden que estamos mirando la historia de Naamán y Eliseo. Y nos queda todavía un poquito. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. Voy a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, gracias le damos por enfrentarnos a su preciosa, bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien va a alimentar todo nuestro ser interior y nos vas mostrando el camino que nos lleva a la Canaán celestial. Muchas gracias, nuestro Padre Celestial, por esta bendición, a quien rogamos, Señor, que tú también puedas estar controlando nuestras emociones, todo nuestro ser, de tal manera que nuestra atención, como siempre, sea plena en tu palabra. Bendice nuestra iglesia de los niños, Señor, y todos nuestros hermanos acá en servicio, y seamos, como siempre, Señor, al salir de este culto, tremendamente bendecidos para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dando infinitas gracias al Señor por una vez más poder aprender de la palabra de nuestro Señor. Una enseñanza que se nos ha dilatado un poquito en el tiempo, pero que nos hace tanto bien de pronto ver algunos detalles que son relevantes para nuestra vida, y que pareciera que esta historia o estos acontecimientos acaecidos en el Antiguo Testamento no tuviesen nada que ver con nosotros. Sin embargo, toda la Escritura ha sido inspirada por el Señor para bendecirnos, para redarguirnos, para instruirnos en toda justicia, dice ella misma. Por lo tanto, nosotros hemos estado mirando este incidente donde hemos visto a una persona tremendamente importante en la sociedad que ha alcanzado la cúspide en su vida personal, cual más cual menos quisiera en la vida alcanzar grandes logros, especialmente en el área económica, en el área social, de pronto ser reconocido entre sus pares en medio de aquello que se desarrolla. Y este general sirio Naamán era sin lugar a duda esta persona, reconocida en la sociedad de Siria como la segunda persona más importante y más poderosa de aquel tiempo. El único problema, tal como suele suceder de pronto una llamada telefónica del centro médico, de un hospital, donde se anuncia que el examen no está bien.
Y ahí empiezan todas las preocupaciones, toda la incertidumbre. En este caso, en la vida de Naamán, repentinamente unas manchitas rojas en su cuerpo, y finalmente sobre él había venido la terrible enfermedad de la lepra, especialmente en aquellos tiempos cuando la medicina no era tan avanzada como en estos tiempos. Cualquier enfermedad era sinónimo prácticamente de muerte. Desafortunadamente vino aquello, pero afortunadamente también una de las criadas, y hemos dado todos estos detalles, una de las criadas que había en la casa, una sirviente, le dijo que había sanidad a través de un profeta que había en Israel. Y es así que este Naamán, con su comitiva, va a Israel. Y la semana pasada nos encontramos que en la ida a visitar a este profeta de Dios, él esperaba tal vez una ceremonia religiosa, como muchas veces los creyentes esperan dentro de las congregaciones, algún tipo de ceremonia especial para lograr alguna meta en particular. Sin embargo, este profeta de Dios no lo recibió en su casa, sino que le mandó a decir simplemente que tenía que hacer una acción. Y es así que hemos visto en el versículo 10, donde Eliseo, en capítulo 5, versículo 10, estoy refiriéndome a la semana pasada para ya entrar a hoy día, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces le mandó este recado con uno de sus sirvientes, Eliseo, a Naamán, cuál era el método que él iba a encontrar la sanidad para la lepra. Y aquí vemos la reacción de Naamán. Dice el versículo 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿No? Insisto que muchas veces hay ideas preconcebidas de la manera que Dios podría actuar, especialmente en el tema de la sanidad divina. ¿No? Y muchos creyentes piensan que tiene que haber un ambiente con algunas características para que así suceda, pero la Biblia, por ejemplo, hablando de la sanidad divina, dice que solamente la oración de fe sanará al enfermo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esa idea, o tal vez que hay un solo camino donde Dios puede actuar, porque Él lo hace a su manera. ¿Ah? Y eso es lo que este Naamán no lograba entender, y dice que se fue enojado. Recordemos que él llegó con una tremenda comitiva, con una cantidad de cheques ya firmados, lo que era todo ese dinero, esas prendas de ropa de altísimo valor, que nosotros podríamos decir: aquí está la chequera con varios cheques firmados por miles de dólares para pagarle al profeta. Sin embargo, como nada de eso sucedió, dice que se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego añade: Habana y Farfar, ríos de Damasco,
no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Entonces, aquí, hermanos, en esta última partecita del versículo 12, que nos va a servir de trampolín para los dos versos que tenemos en esta oportunidad, dice, y se volvió enojado. ¿Qué espectáculo tiene que haber sido en aquel momento de tener toda una comitiva, carruajes, caballos y todos los elementos, ¿no es cierto?, que él traía para agasajar a Eliseo, y todos los sirvientes y ayudantes que le acompañaban, que sería como su guardia personal, de pronto viendo la actitud de Naamán, enfurecido, enojado y volviéndose a la tierra de Siria. Y se volvió y se fue muy enojado. Entonces, ahí estaba listo para perder el camino de la bendición. Naamán estaba a punto de perder el camino de la bendición. ¿Y cómo lo iba a perder? A causa de su obstinación, a causa de su terquedad, a causa de su porfía, de su egocentrismo, porque de pronto él simplemente estaba diciendo, debería ser a mi manera. No puede ser que este personaje lo tenga así, ¿no es cierto?, estipulado de esa manera, si yo soy la persona importante. Entonces, esta es una buena lección para cada uno de nosotros, que cuántas bendiciones de Dios, las personas y aún los creyentes, nos perdemos a causa de nuestra obstinación, a causa de nuestras ideas, a causa de nuestros orgullos. Naamán estaba a un ápice, a un segundo de perder toda la bendición que el Señor le tenía propuesta para él, que la providencia de Dios estaba armando en aquel momento para hacer un gran milagro en su vida. Estaba a punto de perder esa bendición porque él estaba obstinado, estaba seguro que era a la manera de él y que no era a la manera de Dios. Que el Señor a nosotros nos guarde de ser obstinado, de ser porfiado, de ser vanaglorioso, de querer imponer nuestros términos, porque al final de cuentas son los términos y es la manera de Dios. Amén. Sin embargo, hermano en el Señor, aquí vemos algo tremendamente precioso. En el versículo 13, que nos compromete ya a esta palabra, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. A pesar de la obstinación, a pesar del orgullo, de la vanagloria de este Naamán, hubo algo que hizo la inflexión en la vida de este general famoso del ejército sirio. ¿Y qué es lo que hizo la inflexión? Unas palabras sabias, una palabra inteligente de la comitiva, dentro de la comitiva, dentro de ese grupo de acompañantes, salieron palabras
inteligente, de sabiduría. Yo anoté acá, hermano, porque de pronto nuestra versión no nos clarifica muy bien, entonces traje la NBI en el mismo versículo y se los leo. Dice: entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiere mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y quedará limpio. Aquí tenemos, hermanos, unas palabras extraordinarias de sabiduría, de inteligencia, y me imagino que fueron palabras muy respetuosas, porque si estaban viendo a su jefe, a su empleador totalmente ofuscado, y ya vámonos, vámonos, no quiero saber nada de esto. Sin embargo, con cuánta humildad estos siervos de Naamán ahora estaba diciendo estas palabras que iban a ser, como he dicho anteriormente, la inflexión en la vida de Naamán. Padre mío, es simple, es sencillo, es fácil. No tiene que ir, ¿no es cierto?, a los Vázquez de rodilla, contextualizándonos con las fiestas religiosas de este país. No tienes que subir, ¿no es cierto?, de espalda el cerro más alto de Santiago. Es algo simple lo que te está diciendo el profeta. No es algo peligroso. Y si te hubiese dicho algo peligroso, de seguro lo hubieras hecho. Pero lo que te ha dicho el profeta es algo tan simple, tan sencillo, que no tiene que ver con una cosa complicada. Entonces, qué interesante, hermanos, que dentro de los círculos, especialmente cristianos, entre nosotros hayan palabras de sabiduría. Se encuentre, ¿no es cierto?, en nuestras conversaciones de pronto palabras simples que podrían trastornar o cambiar el curso de la historia de alguien. Yo le he contado en otra oportunidad, ya no sé cuántas veces, pero tal vez alguien por primera vez va a escuchar lo siguiente. Es lo que a mí me llamó bastante la atención, y especialmente al recordado pastor Alenjo, que muchos conocieron en este lugar. Lo que él me comentaba en una oportunidad, conversando con un hermano muy sencillo de la congregación, muy simple. Y este hermano le hizo un relato bíblico de cuando David estaba recuperando el arca y la estaba trayendo de vuelta a Jerusalén. Bueno, los que conocimos al pastor Alén, nosotros conocimos la sabiduría, la sapiencia, la capacidad teológica que él tenía, este siervo del Señor, una bendición para el cuerpo de Cristo que el Señor dio en los años de su vida. Sin embargo, dice que ese hermano tan simple, tan sencillo, le empieza a dar ese relato de la traída del arca de mano de los filisteos, ¿no es cierto?, recuperándola de los filisteos y trayéndolo a Jerusalén. En sus palabras, dice con una ilustración, con una claridad, con una revelación extraordinaria, que el pastor Alén dice, me dio para hacer una serie de sermones respecto a ese tema. Entonces, muchas veces nosotros debemos
no menospreciarnos en el sentido, hermano, que nuestras palabras podrían ser palabras de edificación para los demás. ¿Ah? Sin necesidad de tal vez ser unas palabras de tanto conocimiento teológico. ¿Ah? Porque muchas veces nosotros si yo no puedo hablar, yo no sé qué decir, dicen los hermanos en su sencillez. Pero mire, esta palabra tan simple, tan sencilla, que le dice nada menos que a su patrón, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no lo habría hecho, por supuesto. Le están hablando con sentido común. ¿Cuánto más esto que le manda a hacer zambullirse en el río? Entonces, qué importante, hermano, saber que nosotros en nuestra vida se nos ha depositado la palabra del Señor, que en su simpleza podría bendecir a los demás. Mire lo que nos habla la palabra del Señor respecto a palabras dichas que han sido valiosas cuando se dijeron. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, el Sanedrín estaba considerando matar a Pedro y a Juan. Incluso ahí lo habían encarcelado y tenían esta complicación porque los apóstoles del Señor seguían predicando. Y en medio de esa confrontación, de esa reunión de religiosos para tratar de enjuiciar a los apóstoles del Señor, se levanta Gamaliel en medio del Sanedrín. Y Gamaliel dice unas palabras tan simples que tal vez no eran tan relevantes. Nos sacó aquí, a ver, veamos la ley número tanto, veamos el inciso tanto, nada de eso. Gamaliel era una persona experta en lo que era, ¿no es cierto?, todos los juicios que podían llevar a cabo en los fariseos y toda la casta religiosa. Sin embargo, habló las siguientes palabras. En Hechos 5, 38, versículo y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. A nadie se le había ocurrido. A ninguno del Sanedrín había pensado que podían tener esta salida, apartados de todo hombre y dejarlo, porque si es obra de los hombres, lo que están haciendo se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no podréis destruirla, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Aquí no hay palabras rebuscadas, no hay algo así, no sé, que la persona necesitaba una cantidad de estudios sobresalientes para decir algo importante. Mire, ¿se acuerda de Felipe y el eunuco? Dice en Hechos capítulo 8, versículo 30, que Felipe encontró a este eunuco que estaba haciendo, estaba leyendo la Biblia. Y la única expresión de sabiduría de Felipe, la única. Miren, muchas veces nos hemos perdido la bendición de ser un canal de bendición, valga la redundancia, porque la única expresión que da Felipe al eunuco que está leyendo la Biblia, le dice: ¿entiendes lo que lees?
¿Entiendes lo que lees? Esa simple pregunta fue el comienzo de una larga conversación para que él pudiese presentar el Evangelio y finalmente resultara en la salvación de Felipe, del eunuco. Amén, del eunuco. Entonces, qué interesante, hermano, que de pronto nosotros podamos entender que dentro de nuestra vida hay palabras que pueden bendecir a otros. Y no necesariamente tienen que ser unas palabras, insisto, llenas de conocimiento, llenas de una teología, del griego, del hebreo, en fin, no, si yo no sé esas cosas, por lo tanto, no sé qué decir. Al contrario, el Señor nos ha dado nuestras boquitas para que podamos hablar y bendecir también su nombre. Mire, otro ejemplo lo tenemos en Hechos 10:33. Lo que hace Cornelio, un gentil. En aquel tiempo, judíos con gentiles no tenían, ¿no es cierto?, mucha comunión. De hecho, habían complicaciones si se juntaban judíos con los gentiles. Pero hay un hombre, Cornelio, llamado Cornelio, un gentil, que le dice a Pedro: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hechos 10:33. Qué tranquilidad para Pedro para empezar a predicar el Evangelio. Porque estaba en un lugar hostil donde podrían haberlo tal vez masacrado, porque habían gentiles y estaba este judío llamado Pedro, el apóstol Pedro. Pero sin embargo Cornelio, la frase de Cornelio era: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Me estoy recordando esta vecina que nos invitó y nos pidió también ir al velatorio de su hermano, y nos ubicó vecinos por doquier y llenó la casa. Y ya después que ya la casa estaba atestada de personas, me dijo: ya, pastor, puede hablar. Es como que a uno le dejan el arco abierto, sin arquero. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hay palabras de sabiduría, hay palabras que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y esas palabras debemos usarlas. Aunque sean pocas nuestras palabras, todos los ejemplos que hemos visto aquí en la Escritura son ejemplos cortos. Y lo más interesante que nosotros vemos en la Escritura, que dice que el Señor ha colocado el Evangelio, ha colocado el tesoro en vasijas de barro. Mire, se lo voy a leer. Segunda de Corintios 4:7. Coloque usted atención en ese verso para que se convenza de esta partecita que estamos viendo. Ahí está. Pero tenemos este tesoro. Cuando habla de tesoro, todo el contexto está hablando de la predicación del Evangelio. Y Pablo le dice a los hermanos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Porque somos barro en manos del alfarero. Amén. Así se está entendiendo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas un tesoro. El Evangelio. Una palabra de sabiduría, una expresión
que puede bendecir la vida de otras personas. Y eso lo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Diga conmigo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es la razón que Dios colocó el tesoro en nosotros? Para hablar. Por eso estos criados podrían haber estado asustados con nada más, pero si era el jefe, era el patrón, era el general, imagínense. Cuando el hombre dijo, ya no devolvemos. Pero ahí salieron esas palabras de sabiduría, de la inteligencia, que iban a hacer la inflexión en la vida de este varón de Dios. Entonces, hermano, tengamos la seguridad que Dios nos usa cuando nosotros estamos conversando. No cuando conversamos de la teleserie, no cuando conversamos de esas cosas, porque esas son triviales y ahí son cosas naturales que no va a suceder nada. Y tal vez alguien me diga, no, pastor, a mí me gusta hablar de fútbol, a mí me gusta hablar de carrera, a mí me gusta hablar de hijos, está bien, tenemos que hablar todas esas cosas. Sin embargo, Dios, hermano, debemos convencernos que Dios nos va a usar cuando nosotros hablamos su palabra. Aunque no diga usted, mira, Juan 3:16, en fin, y empiece a dar citas bíblicas. No, amados hermanos, sino cuando haya una palabra de sabiduría en medio de nosotros. Imagínense estos siervos, cómo lo hicieron de manera tan sencilla, solamente hicieron recapacitar a este Naamán. Si el profeta te pide, ¿no es cierto?, irte de rodillas, te hubiese ido de rodillas, pero ¿qué cuesta aquí zambullirte en este río 7 veces? No cuesta nada. Entonces que el Señor nos ayude. Hermanos amados, palabras simples, sencillas. ¿Quién más dio una palabra simple y sencilla en este pasaje? ¿Quién más? Fuera de estos sirvientes. La muchachita. La muchachita. ¿Qué dijo la muchachita? Te voy a hacer un sermón. No. ¿Qué le dijo? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así de simple. Así de sencillo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermano. Usemos nuestra boquita para hablar de las cosas del Señor y mientras hablamos de su palabra, Él nos va a estar usando para su gloria. No tenemos que hablar todo el rato, porque si vamos a una reunión social, de seguro van a haber temas nada que ver con la Escritura. Pero podría bastar una frase en medio de una convivencia de 2 horas que podría bendecir nuestra vida o la vida del que está al frente de nosotros. Y le insisto, siempre el Señor, diga conmigo, este no es un texto bíblico, pero tiene que quedar en nosotros. Siempre el Señor nos usará mientras hablemos su palabra. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Último versículo, dice, él entonces, versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. En ese momento ya va a empezar la bendición para Naamán. Descender. Descender implicaba de partida sacarse todo lo externo. La pinta que tenía Naamán,
su uniforme, ¿no es cierto?, sus galardones, todo, pero tenía que descender al río Jordán, al río sucio Jordán. Y ahí en ese momento implicaba entonces prácticamente desnudarse, bajar a esa sucia agua tal como él era, y en aquel momento iba a partir la bendición. Entonces dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el agua. 7 veces. Ahora, qué importante, porque añade ahí el texto bíblico, conforme a la palabra del varón de Dios. 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios. Esto nos muestra, hermanos, que lo que dice Dios a través de su palabra nunca debe ser enmendado, nunca debe ser cambiado a nuestro antojo. Cuando Naamán se zambulló la primera vez y salió, estaba con lepra. Se zambulló la segunda vez y salió, estaba con lepra. Se zambulló la tercera y salió, seguía con lepra. Se zambulló la cuarta y salió, estaba con lepra. Se zambulló, ¿no es cierto?, la quinta y salió, estaba con lepra. Se zambulló la sexta y salió y estaba con lepra. Se zambulló la séptima y salió y estaba sin lepra. ¿Cuál es la razón? Conforme, diga conmigo, conforme a la palabra del varón de Dios. Nunca. Nunca la palabra del Señor tiene que ser cambiada, hermano. De pronto, desafortunadamente, dentro de los círculos cristianos nosotros cambiamos la palabra a nuestro antojo, a nuestra disposición, y lo hacemos a nuestra manera. Pero la bendición viene conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Ah? Eliseo había dicho, esta es la palabra, y la palabra iba a traer resultados si era cumplido a cabalidad. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que siempre podamos, ¿no es cierto?, obedecer a la palabra del Señor tal como es, ¿ah? Y no acomodarla a nuestra manera, porque en nuestra manera, hermanos, nos priva la bendición que Dios tiene para nosotros. Alguien dice, pero si yo lo he hecho, si yo me zambullido 5 veces, ya estoy cansado de zambullirme 5 veces, pero la Escritura dice 7. Avanza, avanza lo que dice la Escritura, porque si avanza a lo que dice la Escritura, ahí va a estar la respuesta del Señor. Amén. Y el resultado, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Versículo 14, colóquelo ahí, sí. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Primera vez en la historia de la humanidad, primera vez, mire, atención, primera vez en la historia de la humanidad que una persona adulta tiene su carne como de un niño. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántas mamitas hay acá? Levante su manito. Usted se recuerda, tal vez no colocó atención, y los papás tampoco, porque estábamos todos ahí nerviosos, no nos dimos cuenta de cómo era la fragancia y el olor de un niño o de una niña recién nacido. Tal vez
usted no tomó atención, pero los entendidos, los expertos y los que, ¿no es cierto?, perciben, sobre todo los científicos que estudian, porque no logran explicar el aroma fragante y embriagante que tienen los niños recién nacidos. Estamos hablando tal vez de los primeros días, porque después ya la cosa empieza... ya empiezan diferentes olores. Pero es un aroma fragante, embriagante, como vainilla o galletita. Así que si no se dio cuenta en su maternidad, va a tener que volver a la maternidad. ¿Ah? Vuelva a la maternidad para que vea la maravilla que sucede. Y dura 1, 2 o 3 semanas hasta que después ya empiezan los olores naturales que tiene nuestro cuerpo y que, bueno, usted lo sabe. Naamán, según la Biblia, la palabra del Señor, fue la única persona adulta que olió y también que tenía como la carne de un niño. Alabado sea el Señor. Qué grande es el poder del Señor. Hizo lo que se le dijo, de pronto a regañadiente, complicado, pero al hacer y cumplir la palabra del Señor, la Escritura dice, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es el poder de Dios. ¿Ah? Esa es la manifestación de Dios, de tal manera que una persona, ¿no es cierto?, al andar en el concepto, en la palabra del Señor, simplemente alcanza la bendición que Dios tiene propuesto para el tal. Que el Señor nos bendiga. Número 1, de pronto se está a punto de perder la bendición por la obstinación. Dios nos guarde de ser obstinado, de ser tosudo, decía por ahí una persona, de manera despreciativa cuando hablaba de otro, decía, este es tosudo, ser porfiado. ¿Ah? El Señor nos guarde, ¿ah? Porque se han perdido tremendas bendiciones a causa, ¿no es cierto?, de ser orgulloso en lo que la propuesta que uno tiene. Lo otro, hermano, muy importante, que hay en nuestra boquita palabras sabias, que hay palabras de sabiduría, que hay un tesoro en cada uno de nosotros que debemos usar. No guardemos este tesoro que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Dónde lo colocó? ¿En el vecino o en nosotros? En nosotros colocó el tesoro. ¿Ah? Por favor, de pronto, aunque sean frases, esas frases pueden bendecir profundamente la vida de las personas. Y finalmente, Naamán tuvo que zambullirse 7 veces porque la palabra del Señor no se enmienda, no se cambia, hermano. Nosotros no podemos cambiar la palabra del Señor porque la palabra del Señor, Él la entregó tal cual como nosotros hoy día la conocemos. Que nos bendiga grandemente. Póngase en pie, vamos a terminar. Así es el llamado que hace el Señor a nuestras vidas. ¿Ah? El llamado que el Señor hace a nuestras vidas, y de pronto las personas están por un poquito. ¿Quién decía así? ¿Por qué me suena? Es la lucha libre. ¿Cómo es Felipe? Por poquito. Por poquito las personas no son salvas. ¿Por qué? Porque les pasa como Naamán, están medio enojados,
lado y este me quiere convencer y ahí están ahí luchando, no, pero todavía me falta, no, que tengo que hacer esto otro, no. Por poquito la gente se pierde la bendición. Pero para que no se pierdan la bendición, ahí a ese tipo de personas, los que conocen del Señor, tienen que hablar palabras de sabiduría. A lo mejor no tienen que hablarle de la Biblia, pero tienen que hablarle palabras de sabiduría. Y el momento que esa persona escuche esas palabras de sabiduría, como Naamán, que escuchó a la muchachita y escuchó a su siervo, si la obedecen conforme ha sido dada por el Señor, va a venir plena bendición. Pidámosle al Señor que nos use, porque en nosotros ha sido puesto un tesoro. Cierre su ojito y oremos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias por esta preciosa oportunidad, Señor, que tú has colocado en nuestra vida un preciado tesoro. Gracias, Señor, porque tú desde el momento que nos has llamado, Señor, nos has equipado para hacer la tarea. Muchas veces el enemigo, Satanás, el diablo, nos quiere robar la bendición, quiere cerrarnos nuestra boca, decirnos que no somos capaces, que no tenemos los estudios respectivos, que no tenemos la experiencia, que no tenemos los años que tienen los demás hermanos en la iglesia. Por lo tanto, mis palabras no son buenas. Pero desde el momento que tú nos llamaste, tú colocaste el tesoro de tu evangelio en nosotros. Somos ricos porque tenemos el tesoro del evangelio. Y el tesoro del evangelio puede traer vida a muchas personas. Ayúdanos, Señor, a tener esa palabra precisa, esa palabra sabia, tal vez una frase corta, como le dijo Felipe al eunuco. Y entiende lo que lee. No entiendo nada. Bueno, yo te explico entonces. Ayúdanos, Señor. Solamente esa frase bastó para que se abriera un cúmulo de bendición y finalmente el etíope alcanzara el camino de la salvación. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial. Pensar que cuánta gente está lista para entrar al camino de la fe, sin embargo, por su orgullo, por su vanagloria, como Naamán, porque no es a la manera de ellos, están rechazando la invitación a la bendición. Pero ahí están los que tú has llamado, ahí estamos nosotros, Señor. Úsanos para tu gloria. Y siempre, siempre podamos entender que va a ser como diga tu palabra. Si eran 7 veces, eran 7 veces para realizar ese milagro que nunca se había visto en la sociedad del mundo. Una persona con una fragancia de un niño recién nacido y su carne totalmente restaurada. Así es tu poder, Señor. Así es tu poder. Así es cuando tú obras en la vida de las personas. Cuando tú llamas, cuando tú salvas, cuando tú redimes, Señor, tú cambias, Señor, toda la situación anterior y la vuelves, Señor, en una situación preciosa. Vuelve nuestro lamento en baile delante de tu presencia. Gracias, nuestro Padre Celestial. Bendito seas para siempre. En esta hora su nombre sea glorificado. Señor, ayúdanos a vivir la fe. Ayúdanos a hablar de tus cosas. Y si bien es cierto, en una conversación hablamos muchas cosas triviales, hablamos muchas cosas naturales, pero más de alguna frase, Señor, puede hacer una palabra de bendición que salga de nuestra boca para bendecir al que está enfrente de nosotros. Te damos gracias, bendecimos tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor.
estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.